Yo soy Hilda Cabrera. Como dijo Susana, en este momento fui elegida en el 19, concejala por el Frente de Todes, por Avellaneda. Mi procedencia, mi origen es la militancia político-sindical en SUTEBA y en la CTA, donde también en este momento sigo siendo la secretaria general. Ella me ha pedido a mí que haga un encuadre político de estas dos figuras, estas dos personajes para nosotras, nosotros, nosotres, muy entrañables, creo, por lo menos hablo desde mí, y creo que desde muchos de los que estamos acá, en la historia política, social de la Argentina. Las únicas dos mujeres representantes de un movimiento nacional, popular, democrático, y también, ¿por qué no decirlo aún con Evita, con camino o con destino a las políticas de género, ya desde Evita? Y digo, no es casual que hayan sido emergentes, voceras, dos de un movimiento nacional popular y revolucionario, porque el movimiento peronista es revolucionario o no será nada, como ya decíamos allá por los 70. Como es, sigue siendo y será siendo, es revolucionario, con formas distintas metodológicamente de hacer esa revolución. Allá por el año 45, cuando fue el 17 famoso, 17 de octubre, 75 años hace, justamente nace este movimiento, da origen este movimiento, ¿desde dónde? Desde el subsuelo de la patria sublevada, decir, y empezó a decirse en ese momento. Para otros, los gorilas, la oligarquía del momento, eran los cabecitas negras, los obreros, los analfabetos, los que marcharon a pedir la libertad de un líder que ya ellos vieron muy sabiamente como clase social trabajadora, que ese líder en ese momento era secretario de Trabajo y Previsión, que les iba a dar derechos que tenían de por sí que ganarse, que conquistar como clase. Vivían en una semi-esclavitud. La historia lo dice, no vamos a ahondar en ello. En ese movimiento, liderado por el general Juan Perón, aparece una mujer, para mí, no sé cómo definirla, porque para mí es, qué sé yo, es como la guía espiritual de toda acción que nosotras como militantes sociales, políticas, culturales, sindicales, debemos tener. Porque su vida, su nacimiento, su desarrollo familiar, cultural, estaba hecho para otra cosa. Estaba hecho justamente para ser una de las negritas, cabecitas, mujeres del pueblo pobre, sojuzgadas, violentada quizás por los patrones, porque su destino tal hubiera sido ser una muchacha por hora, como digo yo, cama adentro, cama afuera, o una actriz de vodevil, quizás con poca suerte, porque ya en ese momento también el arte, estamos hablando del año 1919, cuando nace Evita, y el desarrollo cuando Evita tendría 15, 20 años, que viene a Buenos Aires, estaba destinado el arte, entre paréntesis, para la clase oligarca. Como una niña, una mujer de pueblo muy pobre, bastarda, podía llegar a ser una actriz, qué sé yo, de representaciones en el teatro lírico, en el gran teatro de ese momento acá de la sociedad argentina.
Evita, en ese contexto, rompe con todos los moldes. Rompió absolutamente todos los moldes y se convierte en la primera mujer política, en la primera mujer argentina política con un poder de doblegar a esa tremenda oligarquía que dominaba en ese momento nuestras clases sociales. Los militares, la iglesia, cuando no, por supuesto, los ganaderos, la gente del campo, y la incipiente, porque no existía prácticamente industria que se quería radicar en nuestro país. Evita rompe con todo eso, rompe con las damas de la sociedad, la dama de caridad, da vuelta a la taba, pero 180 grados, teniendo 26, 27 años. Su vida fue muy corta. Nace en el 1919, hoy leo, qué casualidad, la trae al mundo una comadrona mapuche. Y luego, qué casualidad, esa comadrona mapuche da vida a su mamá, llamada Juana, igual que ella. Y el destino quiere que esa niña que da vida a esta comadrona mapuche, pero hija de la tierra, hija de la Pachamama, fuera María Eva Duarte, nuestra tan querida Evita. Es que miren el origen del nacimiento de Evita. ¿Quién llega a ser Evita? Nada menos que nos dio a nosotras, por eso digo que también este movimiento tiene y tendrá connotaciones feministas profundas. No solo nos da el voto femenino, sino da los derechos cívicos de la mujer, creando el Partido Peronista Femenino primero. Luego da el voto femenino, voto que ya venían peleando las mujeres de la oligarquía y de los partidos tradicionales. Y fíjense qué casualidad, estas mujeres se oponen al proyecto del voto femenino de Evita. ¿Por qué? Nos preguntamos. ¿Por qué se oponen? Una Victoria Ocampo, mujeres que en una Lantieri, creo que se llamaba, bueno, no me puedo acordar el nombre ahora, que pelearon durante décadas para que nosotras tuviéramos un voto universal, igualito a los derechos de los hombres, como ocurre en este momento. Porque Evita promovió y se aprobó el voto femenino para todas las mujeres, las obreras, las amas de casa, las maestras, las profesionales, todas teníamos lugar, tuvieron lugar en ese momento para llegar al voto. Supieran o no supieran leer y escribir, o haber terminado la escuela primaria, esas mujeres, como era muy común en ese momento. Iguala a los hombres para poder elegir y ser elegidas. Crea esa maravillosa que después llamadas muchachas peronistas, las que han hecho el censo para poder armar el padrón. Funda o crea la Fundación Eva Perón, para darle el derecho al trabajo a la mujer, que ya no tenía que mendigar, viuda o dejada por su marido, muy común en ese momento, para que pueda ganarse dignamente un salario, las famosas máquinas de coser. Luego también crea, muy importante, la primera escuela de enfermeras que tuvo la República Argentina. Enfermeras con un tinte nacional, popular, que nunca, hasta este momento, volvieron a tener esas primeras enfermeras, digamos, educadas y formadas por la Fundación Eva Perón. Durante la vigencia del peronismo, hasta la muerte desgraciada, tan joven que nos dejó Evita, la mujer gozó de los mismos derechos laborales que el hombre. Peleó por el igual salario, como tenía el hombre, peleó también por las licencias pre y post maternidad, etcétera, etcétera. Fijémonos, Evita muere muy joven, se convierte en un mito. Para mí es un mito sagrado, Evita. A mí Evita no me la toca nadie. Pasaron los años,
con la historia que sabemos, y aparece un buen día allá por el sur, nacida también en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, otra mujer contemporánea nuestra, de todas, aunque sean muchas compañeras muy jóvenes que estén en este momento, pero que nos ha dado el fruto de sus hazañas, porque también han sido hazañas políticas en la actualidad. Aparece Cristina Fernández. Y oh casualidad, en otro contexto muy similar al de Vita, con un compañero como fue Néstor, que en ese contexto de política, donde Néstor vuelve a reinstalar, primero en su provincia, luego a nivel nacional, las políticas del primer peronismo. Ahí la acompaña esta compañera, Cristina Fernández. En el primer peronismo, nuestro querido general tenía como un baluarte, pero indiscutido, a Evita. Y Néstor la tuvo a Cristina. Acá fue a la inversa. Néstor nos deja muy joven, un poco más grande que Cristina. Cristina desarrolla su actividad, a diferencia de Evita, siempre en cargos ejecutivos o legislativos. Diputada provincial, diputada nacional, senadora nacional, obviamente sus cargos más importantes, doblemente presidenta, senadora nacional y hoy vicepresidenta. Los logros que hemos tenido en el gobierno de Cristina y en todo su derrotero político han sido múltiples. Siempre perteneciendo al movimiento nacional justicialista, peronista, hizo políticas contracíclicas contra ese movimiento. Sobre todo en la época, perdón que lo nombre, del presidente Carlos Menem, que no sé, en lo personal, si ubicarlo como peronista o como un neoliberal que usufructó la camiseta del peronismo. Cristina siempre se opuso a las políticas, tanto como diputada como senadora, y no hablemos como presidenta. Ambas fueron denostadas, han sido y son, el caso de Cristina, amadas y odiadas por igual. Amadas por el pueblo, amadas por nosotros, que somos su pueblo, y denostadas, odiadas por esa oligarquía terrateniente terrible que siempre padecimos en nuestro país y seguimos padeciendo hoy por hoy. Basta acordarnos de Viva el Cáncer, pintado en las paredes cuando muere de una enfermedad desgraciada, Evita, en el año 52. Eso es muy, 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 muy de odiador, como nos está pasando ahora. Que todo lo que padece este país en este momento, producto de dos pandemias, la neoliberal de Mauricio Macri y la pandemia del COVID-19, todo es responsabilidad de Cristina. Fijado en ella el odio ancestral de esta clase dominante. En el medio de todo esto, yo me cruzo, obviamente, con una persona que voy a decir, por un lado, me ha cambiado la vida, y por otro lado la quiero deshacer de mi vida, porque me está volviendo, me ha dado vuelta la cabeza, de tal manera que a veces no sé para dónde tengo que contestarle a ella misma, que se llama justamente Susana Barbato. Como en ese momento yo recién entraba al Consejo Deliberante, un día me alcanza y me dice, Tomá, quiero que leas esto, que yo lo escribí. Lo miro desde el alma, diálogo imaginario entre Evita y Cristina. Digo, qué extraordinario. Me pongo a leerlo, primera hoja, segunda hoja, doblo el cuadernillo y lo dijo. Digo, yo no puedo leer esto. No entiendo de teatro leído así por mí misma. Después ella se encargó de decirme cómo tenía que interpretar, porque aclaro, para mí resultó difícil en primer momento leer yo sola los dos personajes. Se me mezclaba demasiado. Mi historia con Evita, mi historia con Cristina, en lo personal, y esta obra de Susana, que la verdad me parece maravilloso
haberte conocido, Susana. Quiero eternamente agradecerte, que me has cambiado en un aspecto mi vida política, porque la política también es cultura, la política es salud, la política es trabajo, la política es todo. Nuestra vida siempre va a estar regida por una política. En este caso, la política cultural de Susana. Evita y Cristina tienen muchas cosas en común y muchas cosas encontradas. Las comunes creo que son las que más o menos describí, para no hacerla muy larga, esto que acabo de decir. Lo revolucionario de ambas mujeres. Fueron consideradas y premiadas en el mundo y consideradas entre las 100 mujeres con más poder que han tenido y tienen en el mundo entero. Eso para nuestra Argentina es muy destacable. Qué cosa de contradicción. Y Cristina le hubiera dicho a Evita, creo yo, le hubiera dicho lo que yo a veces pienso. ¿Por qué Evita no quiso, no pudo tener ningún cargo o no lo necesitó? Eso yo no lo sé. Ningún cargo electivo, ningún cargo ejecutivo, en ningún lado del gobierno. Hizo todo lo que hizo como una militante ejemplo de lo que debe ser. Cristina fue a la inversa, nace ya para hacer política, estudia para hacer política y desarrolla toda su vida desde la política con cargos desde una concejalía allá en el sur, y en Río Gallegos, hasta la doble presidencia, todo un mérito para una mujer en el mundo, aún en la Argentina, ni hablemos. Así que creo que debemos honrar la obra, la memoria de una de ellas, como es Evita, la obra, y la última hazaña, o la última cosa, y con esto termino, que nos deja Cristina, es el haberse dado cuenta, como una gran estadista que es, y haberse corrido en las últimas elecciones del año 2019, dejando a Alberto Fernández como presidente, pero ella no baja de tener el cargo de vicepresidenta. Y desde ahí, bueno, maneja no solo el Senado de la Nación, sino también, quiero creer yo, muchas de las cuestiones políticas fundamentales que nos presenta dentro de esta pandemia, esta primera etapa, este primer año del gobierno de Alberto Fernández. Así que yo creo que debemos honrarlas a ambas, si queremos, siendo mujeres, sobre todo, rindiéndole el homenaje que se merecen, militando, trabajando en donde nos toque, aún desde nuestros hogares como amas de casa. Tarea que también reivindica Evita en el libro La razón de mi vida, diciendo que debe ser un trabajo remunerado. Hoy seguimos peleando ese derecho para las mujeres amas de casa, trabajo remunerado, desde su hogar, como decía Evita, con cuidados, desde la oficina, desde la profesión, desde la militancia. Es el mejor aporte que le debemos hacer, primero a nuestro país, a nuestro Estado, a nuestro gobierno, a nuestra familia y a nosotras mismas. Susana, te agradezco este espacio y bueno, sabés que contás conmigo para lo que necesites. Muchísimas gracias.